cómo monetizar mi canal de YouTube. Hola, ¿cómo están? Yo soy Víctor y en este video vamos a hablar sobre un método para hacer videos y de esa forma monetizar tu canal de YouTube en forma más rápida y segura. Si recuerdas mi último video, te comentaba que iba a estar subiendo más material sobre métodos de cómo hacer videos en forma rápida y este es el primero que te voy a comentar. Entonces, antes de empezar, te quiero pedir que te suscribas al canal, le des like al video y pues dejes tu comentario abajo para ver qué es lo que te inquieta o qué dudas tienes, ¿ok? ¿Qué más antes de empezar? Pues sí, pues antes de empezar, si en realidad te gustaría monetizar tu canal en un lapso de menos de un mes, alrededor de 3 semanas, te recomiendo el curso que está en la descripción, en donde yo te agrego un bono, en donde yo personalmente te voy a enseñar cómo moneticé un canal en 21 días y que pude haberlo hecho en menos días. Pero el curso que te estoy recomendando no es mío, es el curso con el que yo aprendí todo relacionado con YouTube. Y también el autor de este curso, te enseña cómo monetizar tu canal hasta en un día. Te enseña todo sobre cómo crear un canal, cómo monetizar tu canal, cómo crear videos, qué temas escoger, todo, absolutamente todo. E incluso agrega un bono sobre un curso de marketing de afiliados que está excelente, que te enseña a hacer dinero con tus videos mientras puedes monetizar tu canal. Entonces tú puedes empezar a hacer dinero desde ya. Pero en este video en particular lo que vamos a hacer es un método con el que tú puedas hacer videos de forma rápida y así posiblemente monetizar tu canal bien rápido. Entonces, si estás listo, comenzamos. Ok, este método consiste en hacer videos de los estilo top 10. Tú sabes, de los 10 mejores, las 10 mejores jugadas de fútbol, de básquetbol, de lo que sea, o las 10 mejores bromas, o los 10 eventos de miedo más, más impactantes, o este tipo de videos. Entonces, yo te voy a decir cómo puedes hacer ese tipo de videos sin tú aparecer en pantalla. Básicamente lo que vamos a hacer es, en este particular video, vamos a hacer un video de las 10 mejores bromas. Es un ejemplo, tú puedes hacer 10 mejores juegos, 10 mejores jugadas, 10 mejores lo que sea, pero la base es lo mismo, los pasos son los mismos, pero en este video vamos a hacer las 10 mejores bromas. Y entonces lo que vamos a hacer es, el primer paso es bajar 2 o 3 videos a lo máximo, y de esos videos, que consiste en bromas, cortar y tomar tus favoritos, los que te parecen mejor, y de esos 2 videos, de esas 20 o 30 escenas, tomar las que te gusten más y de ahí hacer tu propio video. Ahora, después de eso, vas a juntar tu video, vas a agregarle tu descripción y lo vas a subir a tu canal. Ahora, muchas personas pueden decir, ¿puedo yo usar los videos de otras personas? Sí y no. Ahora, si vas a usar todo el video completo, obviamente no vas a poder, pero hay algo que se le llama fair use, que es como un uso legal, que cualquier video, cualquier tipo de video, tú puedes tomar alrededor de 13 segundos y está permitido usarlo en tus videos. Si tú estás dentro de 13 segundos o menos, tú puedes usar cualquier video. Eso está en las políticas de YouTube, que tú puedes usarlo. Entonces, mientras tú
tomes partes de los videos que son de 13 segundos o menos, tú puedes usarlo en tu propio video. Ahora, lo que vamos a hacer, como te digo, usar esas partes de diferentes videos y hacer tu propio video. Si le quieres agregar una introducción, cualquier cosa. Y después te voy a dar dos opciones. Una es de que si tú puedes agregar tu voz, va a ser mucho mejor, porque en mis videos siempre voy a estar recomendando que aparezcas en pantalla o que por lo menos uses tu voz, porque a YouTube le gustan mucho los elementos humanos, ya sea una imagen de una persona real o la voz. Entonces, la primera opción va a ser que tú puedas grabar tu voz describiendo las bromas. Y si de plano no quieres hacer eso, te voy a dar otra opción en donde tú puedes usar lo que se le llama text to speech, que es texto a conversación, digamos, en donde tú solamente vas a escribir lo que quieres decir y la computadora lo va a decir. Entonces yo encontré una aplicación que el texto es leído, pero en una calidad que es increíble, que parece que es una persona real. Entonces, otro punto que quiero aclarar antes de empezar es de que si tú usas videos de otras personas, aún sean 13 segundos, como te digo, estás permitido, pero para minimizar el riesgo de ser desmonetizado, agregues voz. Entonces, si no quieres agregar tu voz, usa esta aplicación que te digo, que te estoy 99.9% seguro que no vas a tener ningún problema, porque la calidad es tan buena que no vas a saber si es una persona o es la computadora. Hay una versión gratis de esta aplicación y hay una versión pagada. Si no quieres pagar por la versión profesional, yo te voy a enseñar un truco para que puedas usar ilimitado en forma gratuita. Otra cosa es de que voy a utilizar un editor con el que vamos a cortar las partes de los videos que nos gusta. Son gratis. Los editores son gratis, puedes usar cualquiera, el de tu preferencia. Yo voy a usar uno en particular. Tú puedes usar, como te digo, el que sea, pero lo base, la idea es la misma. Es simplemente cargar tu video, cortarlo y ya de ahí juntar las partes que te gustan. Si tú te sabes algún editor, sabes usar cualquier editor, no vas a tener ningún problema. Y por último, si tú quieres agregar tu voz, que te vuelvo a recomendar, voy a usar una aplicación que he estado usando en todos mis videos, que se llama Screencast-O-Matic. Lo vas a ver en la descripción o lo vas a ver cuando esté grabando el video, que es con que vamos a editar algunos detalles del video antes de subirlo. Tú puedes editarlo, como te digo, con cualquier editor, pero a mí se me hace bien fácil con este Screencast-O-Matic, que es una versión pagada. No es caro, es como $20 al año y te sirve muchísimo. Es bien bien profesional, muchas personas lo usan, muchos profesionales que yo conozco lo usan. Entonces, si lo quieres usar, adelante. Si no, no hay ningún problema, tú puedes usar cualquier editor. Entonces, eso es todo como introducción y ahora vamos con el método, ¿ok? Vamos. Ok, entonces el primer paso, como te decía, es buscar un par de videos de bromas y bajarlos a nuestra computadora para después agregarlo a nuestro editor. Entonces yo aquí introduje mejores bromas
parejas, y yo había visto unas que me agradan. Tú puedes buscar cualquier cosa. Tú puedes buscar mejores jugadas del soccer o lo que sea. Pero a mí me gusta ver estos tipos de videos y yo había encontrado dos videos que me gustaron mucho. Me parece que es este. Si este es uno, entonces lo voy a abrir en un nueva tabla. Perdón, aquí estaba viendo unas. Es este. Este es uno y este es el otro. Si no sabes lo que es Creative Commons, tú puedes usar estos videos que son los normales, pero si tú te vienes a filtros y eliges Creative Commons, tú puedes usar todos estos videos, tú los puedes usar incluso completamente porque ellos te dan permiso de usarlos, pero no vamos a usar todos, no lo necesitamos. Entonces voy a usar este que me pareció bien gracioso. Entonces ya tenemos estos dos videos y lo que vamos a hacer es tomar el link y venimos a esta página que se llama yt5s.com, que es digamos, un bajador de videos. Tiene muchos anuncios cada vez que le haces clic, pero solo lo cierras. Pero me gusta mucho porque es rápido y es bien conveniente. Entonces, pegas ahí el link del video, le das iniciar. Aquí está el video, lo puedes bajar en esa resolución o creo que esa es la máxima resolución. Es diferente con cada video. Am, Obtienes el link y bajas. Como te digo, aparecen muchos anuncios, solamente los cierras. Aquí hay otros. Los cierras y no hay ningún problema. Entonces le das otra vez clic y ya se empieza a bajar. Vamos al otro video, copiamos el link, damos continuar, pegamos el nuevo link y iniciamos. Aquí está el otro. Mira, muchos anuncios. Este sí te deja bajar en mejor resolución. No es muy necesario, pero si quieres hacerlo, adelante. Obtienes el link. Y esperamos a que esté disponible el link. Bajar. Y esperas a que se baje. Entonces ya el primer paso ya está hecho. Ok, entonces la primera parte ya está terminada, que fue bajar nuestros videos. Y la segunda parte va a ser editar de manera que cortemos las partes que más nos gustan y de ahí hacer nuestro propio video. Antes de empezar, una disculpa de que no pude grabar el video completo la vez pasada porque si vieron en el video yo estaba viendo mucho hacia abajo y es que estaba viendo que mi niño ya iba a llegar de la escuela y pues obviamente cuando él llega pues ya no me deja hacer nada, quiere que juegue con él y ya no me deja hacer nada. Entonces ahorita estoy grabando esta segunda parte en mi lugar de trabajo, en una laptop que tengo y estoy usando un micrófono que cancela un poco el sonido ambiental, pero la calidad de mi voz no, al parecer no es la ideal, pero ojalá y se entienda lo que quiero transmitir aquí, que simplemente es, en esta parte es cortar las partes que más nos gustan de cada video y de ahí ah, pues juntar las partes preferidas y así hacer nuestro propio video. Ok, entonces como les decía antes, pueden usar el editor que quieran. Este editor es gratis, se llama BSDC Video Editor
Es gratis. Si ven que titubeo en algunas partes es porque para mí este es nuevo, porque yo estaba usando otro por años que también era gratis, pero en la nueva edición, por alguna razón, am, ah, me marca algunos errores y pues no quiero tomar mucho tiempo en identificar los errores y contactar el soporte y todo eso. Entonces busqué una nueva opción y con este pude hacer lo que quería hacer. Pero ustedes pueden usar cualquier editor. La idea ah, es, es la misma, simplemente cortar los videos, las partes de los videos que te gusten y así recopilar tus partes preferidas. Entonces, aquí vamos a hacer un nuevo proyecto, le podemos dar el nombre que queramos, vamos a hacer recopilación uno y todo queda igual, finalizar y aquí tenemos nuestro área de trabajo. Lo que vamos a hacer es agregar videos. Estos son nuestros videos. Podemos agregarlo uno por uno o los dos al mismo tiempo. Marcamos, abrimos. Aquí solamente nos dice que se van a agregar en la misma línea. Y solamente agregamos. Y lo único que hace es colocar los dos videos en la misma línea del timeline. Como saben, en la mayoría de los editores, pues puedes poner varios layers, varias capas en donde puedes trabajar separadamente con tus videos. Aquí pues no importa, lo único que vamos a hacer es cortar nuestras partes favoritas. Aquí ya se cargó y vamos a separar los videos, ¿ok? Ya, ahora lo que vamos a hacer es agrandar un poco nuestra timeline para que sea más fácil identificar las partes que nos gustan. Aquí comienzas a ver el video y para que comiences a ver las partes que más te gustan. Obviamente esta parte la vamos a cortar porque no queremos esto. Y pues no tienes que ver el video de esa manera, sino que puedes arrastrar aquí y pues ya tú ves las partes que te gustan. Vamos a dejar que cargue un poco para que sea más rápido. Ok, entonces aquí podemos deslizarnos y ver las partes que nos gustan. Yo ya había identificado algunas que nos gustan. Este está gracioso, pero ustedes pueden ver el video, se los recomiendo. A ver, esta parte de este video me gusta mucho. A ver, ok, esa es la número 2. Vamos a ponerle pausa y aquí vamos a cortar. Aquí está la herramienta de cortar. Vamos a cortar esa parte. Esta sección, este video, que es el número 2 es uno de los que vamos a usar. Entonces, allí inicia y vamos a usar esta navajita que lo que hace es dividir el video, lo corta. A ver si lo hizo. A ver, bueno, ¿qué pasó? Te puedes hacer para atrás con esta herramienta y vamos a ver. Ahí ya lo cortó. Ok. Entonces esta parte la vamos a eliminar, pero se me hace más rápido cortar todo y ya de ahí solamente eliminar lo que no nos. Entonces vamos a ir al final de esta sección, de este video. Ok. Vamos para atrás. La número 3. Entonces vamos a irnos hacia atrás hasta donde termina
esa sección. Ok, ahí terminó. Entonces ahí cortamos. Ya cortó. Ahora vamos al siguiente. Este número 3 también me gustó. Lo que vamos a hacer es, vamos a cortar. Donde apareció el número 3, ahí vamos a cortar. Y vamos a irnos hasta el final de ese video. Okay. Ok, ahí cortamos. Ok, y así, esa es la idea, ir cortando secciones, y, y ya después elegir la que nos guste más. Entonces, esa es la idea y voy a darle pausa a, a la grabación y regresar cuando ya haya cortado todas las partes, ¿ok? Ok, entonces aquí como pueden ver ya dividí el video, el primer video. Vean todas esas partes. Eh, Después vamos a dividir las que o recopilar las que nos gustan. Pero ahora vamos a el segundo video que está aquí. Entonces, igualmente vamos a irlo dividiendo. Esta parte me gustó, está chistosa. Y vamos a ir al final de esa sección, donde estaban las chicas bailando. Ok, ahí terminó. Ok, cortamos. Y lo mismo. A ver si se cortó. Sí, ahí está. Ya cortó. Ahora nos vamos al siguiente. Y es la misma situación, ¿ok? Entonces voy a darle pausa en lo que corto para no hacer el video tan largo. Nos vemos en un segundo. Ok, entonces como vemos, aquí ya cortamos los dos videos. Este es el primer video, está cortado. Y aquí está el segundo video, también está cortado. Ahora lo que vamos a hacer es quitar lo que no queremos. Para empezar, no vamos a querer esa introducción. Lo que vamos a hacer, ok, esta parte, simplemente apretamos delete y ya se fue ese pedazo. Ahora, ese sí lo queremos, ese lo vamos a conservar. Lo podemos hacer a un lado. Este, esta parte donde aparece el número no lo queremos. Hacemos clic en esa sección y borramos. A ver, este sí lo queremos. Este es donde está el otro número, me parece. No lo queremos, lo borramos. Y así, ok, ese sí está bueno.
Este, este no lo vamos a usar, entonces le damos clic y lo borramos. Lo borramos. Y ustedes se dan la idea, ya tienen más o menos la idea de lo que estamos haciendo aquí. Este sí lo vamos a usar. Ok, entonces voy a dar pausa y regreso en un segundo. Ok, entonces ya cortamos nuestros dos videos. Miren, aquí están nuestras 10 secciones. Son 5 de una parte de un video y 5 de otra. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a reducir un poco el timeline. Y pues de preferencia vamos a mixtear a los videos, las secciones. Ahí están. Ok, entonces vamos a mixtearlas. Digamos que ponemos uno de esta parte, lo ponemos al principio. Eh, este está bien, digamos que lo dejamos ahí. Vamos a poner este siguiente. Ustedes ya saben la idea, ¿ok? Simplemente mixtear los dos videos, los dos, sí pues, los dos videos, las secciones. Ay, a ver, ¿y es esta? Este no era. A ver, ¿qué pasa aquí? No era ese, a ver. No, era esa parte. No sé qué pasó aquí. Déjenme regresarme y regresarme. Es- Esta es la sección que iba aquí y la última. Entonces, nos regresamos todo y ahí está nuestro video. Vean, este es el resultado. En ese primer video, el novio no deja comer a la muchacha. Ok, esa es la primera. Ese es el segundo video, que es de la segunda sección, que es de otro video. Y pues ahí lo tienen. Ese es nuestro video. La siguiente broma es del otro video y así, mixtear. Ok, entonces nuestro video ya está. Nuestra recopilación de las 10 bromas. Ok, ahora pues solamente nos queda am, exportarlo, o sea, crearlo para nuestro propio video. Ahora, si tu editor, tú le puedes agregar una introducción al principio, ah, o tú sabes, hacerle algunos, por ejemplo, escribirle aquí número uno en esta parte, o tú sabes, número 6, etcétera, pues adelante. Eh, como te decía, yo no tengo experiencia con este editor, pero lo que voy a hacer es grabar el video y usar un editor que me gusta mucho, que se los comenté en la primera parte, y se me hace mucho más fácil agregarle eh, pues adornos, tú sabes. Entonces lo que vamos a hacer es exportar nuestro proyecto. Eh, Me parece que lo grabé con este formato AVI. Y
vamos a... Aquí es el nombre y dónde se va a ir. Vamos a grabarlo en el desktop. No, en videos está bien. Va a ser desktop y el folder videos. Recopilación 1 está bien. Y todo se ve correcto. Y vamos a exportarlo. Aquí dice que necesitas eh, comprar la versión profesional para algunos, ah, para que se grabe más rápido, pero no lo necesitamos. Solamente damos continuar. Y ya, nuestro video se empieza a, a formar y ahorita vamos a ver el resultado ya que termine, ¿ok? Nos vemos en un segundo. Ok, aquí vemos que ya se terminó de convertir nuestro video. Ahora lo vamos a ir a ver. Ok, como recuerdan, lo grabamos en el folder videos y este es la recopilación que hicimos. Vamos a ver el resultado. Ok, va a estar un poco largo, va a estar un poco largo, pero como pueden ver, ahí está la segunda opción, la segunda opción, la segunda sección. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Aquí está otro. Bueno, ahí están nuestros 10 videos, nuestras 10 secciones. Y ahora esa fue la segunda parte. Ok, la primera parte fue eh, bajar los videos. La segunda parte fue usar el editor para ah, cortar secciones y crear nuestro propio video. Ahora la tercera parte va a ser agregar elementos humanos que siempre les voy a estar comentando, ya sea que tú aparezcas en pantalla y o que por lo menos uses tu voz, ¿ok? Entonces la primera opción que vamos a ver es cómo agregues tu propia voz. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es dar este programa otra vez que se llama Screencast-O-Matic, que es para grabar tu pantalla y puedes aparecer tú también. En este caso voy a grabar solamente la pantalla. Puedes usar cualquier aplicación que grabe pantalla, pero este me gusta mucho. Entonces lo que vas a hacer, ya que terminaste tu video, es eh, grabar. Vas a grabar el video otra vez, pero tú con tu micrófono vas a estar haciendo el voiceover, la, tú sabes, la voz. Entonces, por ejemplo, corres, ya que acabaste el video, lo vas a correr y vas a empezar a grabarlo. Ok, aquí lo vamos a empezar a grabar. Y si te fijas aquí,
hice que solamente grabe arriba del play para que no aparezca el play y nosotros estemos dando pausa y adelantándole sin que se vea en la pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a grabar y correrlo. Y podemos dar una introducción, por ejemplo, hola a todos, bienvenidos a Review Depot. En este video vamos a hablar de las mejores bromas del 2022. Ya entonces empieza a correr el video. Espero les guste. Aquí le das pausa y entonces dices, puedes decir algo como, en estos primeros videos van a ver ustedes cómo las muchachas están grabando TikTok y sus parejas están a un lado. Y entonces las muchachas se quitan la toalla y se espantan los novios. Vean esto. Sucede que pues los novios pensaban que las muchachas estaban sin ropa bajo la toalla. Bueno. El siguiente, este chavo sí se pasa porque no deja a la pobrecita muchacha comer a gusto. Vean. Out of my girlfriend, hand Frank. Is it good? Get that shit. Are you kidding? I went to bat for you, tell you. Good. Let me get some. 미치겠네. Bueno, y entonces tú puedes ir reaccionando a los videos, ¿verdad? Ahora, en este siguiente video vamos a ver una broma de estos dos muchachos que de la gorra pretende tener tos o el COVID o lo que sea, y vean la reacción de la persona que entra. 의자 비어내는 술잔 목구멍을 지나가는 순간 오바이트를 했지 해물 파전이랑 막걸리를 조졌는데 해물 파전에 물밖에 없고 나는 하나도 없었어. 아버지는 강경하고 남편이 안 좋아. 그래서 나는 술 먹으면 안 되는데 계속 먹게 되네. 술이 너무 좋아. Ahí repetí por accidente repetí la primera sección. 죄송한데 여기 가천관이라고. Ok, en este están unos muchachos coreanos y llega otro y pretenden pelearse enfrente de los muchachos que están sentados en el parque. Está bien gracioso. En este, vea cómo la muchacha primero le pide un beso al novio, pero ella pretende que se está escondiendo de alguien. Vean la reacción del chavo. Have a kiss. Sorry. What was that? Sorry. What was that? What? What? Who? Why'd you just like? Why are you being weird with me? Who's here? No one's here. So why'd you just act like that? You act like a Hey, spaz. Nobody's acting like a spaz. Give me a kiss. Yo, who the fuck? Ok, en esta se ponen a hablar según muy románticos esta pareja de jovencillos, y estos de acá vean la reacción de que les da hasta vergüenza de lo cursi que se oyen. 당연하지. 서운하게 무슨 소리야. 자기야, 나 할 말 있어. 뭐? 뽀뽀해도 돼? 여기서? Ella le pide un 안 beso 돼, 이미 많이 y 했잖아. él dice que le da pena. 너무 하고 싶단 Dice, 말이야. quiero besar.
사람들 쳐다보는데? Que vean el chavo. 내 심장이 할딱거리는데도. Pero mi corazón está palpitando. 뽀뽀. Vean. 오, 자기야. 자기야. 너무 설레. 지금 뭐 하는 거야? 자기야, 자기랑 빨대를 하루 쓰기 너무 시도. 아니? 응? 자기 언니? 응? 아니? 응? 자기 언니? 응? 이럴 바엔 직접 빠지고. 응? 자기야. 뽀뽀. 키스. 비벼. 너무 야해. Newborn on ORC. Aquí este vato sí se pasó de lanza porque asusta a su esposa con un bebé muñeco, vean. Car ride for my wife's reaction. No, yo no haría eso, la verdad. Dave! Katie said he wanted to take a ride since we ain't taking to the baby store. She's in disbelief. Aquí en esta pareja pretende que están terminando su relación y vean la reacción de la muchacha, de los que están aquí atrás. 아, 왔어? 하나야. 우리 헤어지자. 헤어지자. Él está terminando. 헤어지자. 설마 어제 치킨 시켜버리길래 네가 좋아하는 현금 올리브 치킨 다리 둘 다 내가 먹었으면 했어. Entonces le dice aquí, bueno, si entienden inglés, entiendenla, porque se está riendo la muchacha. El caso es de que le dice la muchacha que si es porque una vez que fueron a comer, ella se comió los 2 palitos de pan, ya que ella se ríe. 그건 뭔데? 너 설마 저번 주에 모텔 갔을 때 네가 반반 꿀빨이 하시고 있는데 짜증이 안 됐을 때? 내가 좀 반반할게. 그런 거 아니야. 그런 거 아니면 뭐? 너 모텔에서 나올 때 내가 1위였고 챙겨가서 그런 거야? 앞에 잘 살지. 내가 1위였어. 너 줬잖아. 그런 거 아니라고. 아, 그런 거 아니면 Que 뭐? ella piensa que el muchacho la está terminando, que si un día que fueron a un hotel, que si que porque ella huele mal. 이 겨드랑이에서 은행 냄새가 너무 많이 나. 겨드랑이 털 제모 안 해서 나는 거야. 제모하면 될 거 아니야. 제모해. 제모할게 지금. 지금? 그래 지금 할게. 그럼 나 만날 거야? 헤어지지 않을 거야? 해. 왔어? Y ahí entra otra. Después la primera, entra otra que está 정혜야, haciendo. 우리 헤어지자. 왜 Ella 그렇게 también 하는 está 거야? terminando. 너 바람핀 것만 생각하면 너랑 도저히 연애 못한다. 그건 내가 그렇게 미안하다고 했잖아. 야, 넌 그게 미안하다고 하면 내 문제야? 그게 우리 아빠잖아. Hay que según que la vio el muchacho con otro hombre y que era el papá. 니네 아빠가 섹시한 거 우리 아빠가 섹시해? 어디가 그렇게 섹시한데? 관자머리. 관자머리가 섹시해. 너희 아빠 섹시하기만 한 줄 알지? 엄청 귀여워. 네가 그렇게 귀여운데? N짱이야. 여기 엄청 명진이지. 진짜, 야, 그 탈모야. 그래, 여기 먼지를 띄어 많이 띄워야 기분이 너무 좋아. 탈모 때문에 그런 거라고. 너 N짱이만 없잖아. 헤어지자. 그래, 애기한테 또 만지고 싶어. N짱이만 만지고. Damn, you're looking. Ok, pobrecita la muchacha, ella se está arreglando porque es su cumpleaños y el muchacho pretende que se le olvidó. Good. Oh, yeah, of course. I'm ready for my big day. Ooh, I like that spin. Where are you going? Where are we going? Are you taking Wait, me somewhere? what? Is it a big day today? What is it? Like Mother's Day or? It's my birthday.
Oh shoot! Wait, actually, You don't remember my birthday, Brian? You're freaking. wait. I thought that was tomorrow. Baby, no. Ok, esta broma consiste en que en la ventana del baño ponen una pantalla ah, bien moderna que proyecta imágenes y hacen que una persona se vuelva loca. 야, 너 지금 오프닝 찍는데 Se pasan de lanza. Bueno, ahí termina el video. Entonces, ustedes captan la idea, ¿ok? Obviamente tú vas a buscar videos que se te hagan más fácil a ti narrar o por lo menos explicar la introducción, ¿verdad? Yo no soy el mejor, solamente te quería dar la idea. Pero aquí lo importante es de que encuentres videos, ah, digamos, en español, que se te haga más fácil a ti narrar. Y pues también lo importante que vimos es cómo dividir, cómo dividir los videos. Y ya que tienes tu video, solamente puse una introducción al inicio que fue eh, tú sabes, este, el nombre del canal y el título del video. ¿Y qué más? Ah, bueno, ya quedó grabado el video. Ahora pues ya lo puedes dejar así o le puedes agregar, digamos que aquí más adelante le puedes agregar número 3 o número 4 o 5, si gustas agregarle números, ¿verdad? Solamente te estoy dando una idea rápida, pero estoy seguro que captas lo que te quiero decir. Ahora lo que vamos a hacer es, si no quieres usar tu voz, que es lo más recomendable, porque como viste a mitad del video yo puedo hacerle pausa y comentar, así como las reacciones que ves de videos de risa o videos de algún cantante, reacciones de cómo eh, canta alguien, reacciones de películas que aparece por acá en un cuadrito, puedes aparecer tú y va a ser mucho mejor porque a YouTube le encanta eso, que aparezca una persona real y además que aparezca fotografía, la voz, ¿ok? Entonces esa fue la opción uno, de que tú con tu micrófono estés describiendo lo que pasa en los videos o por lo menos lo que va a pasar. Ok, ahora, si de plano no quieres usar tu voz, te voy a dar la otra opción en donde vas a usar una aplicación que es de texto a conversación, que solamente vas a escribir tú y la aplicación lo va a decir por ti. Ok, entonces vamos a ver la segunda opción. Ok, entonces vamos a ver la segunda opción, que es si es que tú no quieres um, grabar tu propia voz. Sé que el ejemplo que les mostré es muy malo porque estaba tratando de explicarles al mismo tiempo de grabar el video, pero ustedes tienen la idea, ¿ok? Más o menos eso es lo que pretendí darles, que lo básico o el punto es ir grabando el video y irle poniendo pausa mientras tú lo vas comentando. Esa es la idea. Ahora, si de verdad no quieres usar tu voz, vamos a hacer esto. Lo que vas a hacer es escribir las introducciones de cada video. Como ves aquí, número 10. Vean las reacciones de los chicos, bla, bla, bla. Y vamos a meter este texto en un text-to-speech, que es este de aquí. Se llama Lobo, en lobo.ai. Y lo que haces, pues metes un texto, escribes un texto y seleccionas qué persona quieres que lo hable y esa persona lo va a hablar. Entonces hay diferentes tonos, vamos a ver este. Hello. How are you? Hope you are okay today. See you later. Ok, estos son puros en inglés. No se oyen muy bien porque son como británicos, pero
lo que vas a hacer es abrir una cuenta por aquí. Yo ya abrí una. Voy a abrir otro browser aquí. Ya cuando abres tu cuenta, es gratis y te da chance de introducir hasta 5000 caracteres por grabación y te deja bajar tres, tres archivos. Entonces ya si necesitas más, pues obviamente tienes que comprar la versión pagada, pero yo te voy a enseñar un truco para que no necesites pagar. Entonces lo primero que tienes que hacer es venir aquí a VoiceKey y escoger el idioma. Aquí los que tienen la coronita obviamente son pagados. Se oyen muy bien, pero tienes que pagar por ellos. Pero hay muchos gratis y en español. Mira, este es un tono argentino. Vamos a oír. ¿Quieres tomar una cerveza después del trabajo? Se oye muy bien, ¿verdad? A ver, esta mujer también es argentina. ¿Quieres tomar una cerveza después del trabajo? Se oye bien. Este es mi favorito. Gonzalo Muriel. Es un tono colombiano y lo he usado en algunos textos y se oye muy bien. ¿Quieres tomar una cerveza después del trabajo? Entonces este es el que vamos a usar. Lo seleccionamos y seleccionar. Y aquí vamos a copiar y pegar nuestro texto. Seleccionamos todo. Asegúrate de que no haya errores. Y es acá. Y lo pegamos. Ok. Aquí lo ideal era de que por cada línea estuviera número 10 y el texto, pero como uso puntos para que haga pausas, entonces se salta por línea. No importa porque después ya cuando tengamos la grabación podemos ir cortando como cortamos los videos. Entonces lo que vas a hacer ya que pegaste aquí tu texto, seleccionas todo y conviertes. Y va a tardar unos 5 minutos. Voy a ponerle pausa en lo que convierte todo el texto. Ok, aquí ya terminó de convertir y vamos a escuchar. Número 10. Baile sexy. Vean las reacciones de los chicos cuando creen que sus parejas se muestran sin ropas. Número 9. Ya déjame comer. Este chico no deja en paz a la inocente chica. Hasta a mí me da rabia. Número 8. La ventana embrujada. En esta broma, los hombres colocan un monitor en la ventana y la pobre mujer piensa que es una ventana de verdad y se asusta. Número 7. La pelea sensual. Los chicos pretenden pelearse enfrente del grupo de amigos. Vean cómo casi se besan. Número 6. Ok, se oye muy bien, ¿verdad? Entonces yo estoy 99.9% seguro que no vas a tener ningún problema si usas este text-to-speech. Ahora, como te decía, es limitada la versión gratis porque solamente puedes bajar a 3 grabaciones y yo ya las bajé, entonces no voy a poder bajar esta, pero lo que vamos a hacer es grabarla con esta otra aplicación que se llama Audacity. A lo mejor ya ya has oído hablar de ella. Lo que hace es pues grabar cualquier cosa que esté en tu computadora y lo que vas a hacer es darle clic grabar y vas a correr la grabación. Ok, entonces vas a empezar a grabar y corres la grabación. Número 10. Baile sexy. Vean las reacciones de los chicos cuando... Ok, entonces aquí está nuestra grabación. Vamos a escucharla un poquito. Número 10. Baile sexy. Vean las reacciones de los chicos cuando creen que sus parejas se muestran sin ropas. Ok, esa sería la primera. Ahora lo que vamos a hacer es, aquí no sé si haya como para disminuir el timeline como en el video.
También soy nuevo en Audacity, ¿ok? Solamente quiero darles opciones de cómo hacer esto. Pero, por ejemplo, la idea es de que vamos, Número 10. la idea es de que vamos a cortar cada número, cada eh, parte de la grabación y a separarlas en archivos diferentes. Entonces, para empezar, aquí hay un silencio muy grande y lo que vamos a hacer es clic y arrastrar y vamos a borrar con la tecla delete y entonces donde termina el primero, vamos a ver. Número 10. Baile sexy. Vean las reacciones de los chicos cuando creen que sus parejas se muestran sin ropas. Esa es la 10. Número 9. Ok, entonces aquí es la Número 9. 10. Número Oh, 9. no les digo que soy nuevo en esto. Venimos aquí, copiamos esa parte o la cortamos de una vez y vamos a abrir uno nuevo. Y ahí pegamos en edit, pegar. Y ahí está, ahí tenemos el número 10. Vamos a grabarlo rapidito. Sería exportar. Vamos a grabarla en este, ¿cómo se llama? Este formato, porque es el que acepta mi editor favorito, el Screencast-O-Matic. Entonces vamos a grabarlo en este formato WAV Top 10. Ya había hecho aquí una prueba, vamos a borrar este. Ay, ¿dónde está Top 10? Bueno, es el número 10, el que estamos grabando, ¿ok? Entonces guardamos y guardamos. Ok, ya está. Si quieres cierras este, le dices que no lo quieres grabar, pues ya lo grabaste. Ahora vamos con el número 9. Número 9. Ya déjame comer. Este chico no deja en paz a la inocente chica. Aquí, hasta aquí llega el número 9. Cortamos. Abrimos uno nuevo. Y edit y pegar. Ese es el número 9. Y así, ese es el paso. Vamos a hacer las 10 partes. Y ahorita regresamos ya cuando haya terminado con todos los archivos, ¿ok? Ok, entonces aquí ya tengo las 10 grabaciones y la despedida. Entonces vamos a probar un par de estas para que veas cómo se oye. Ojalá y no se oiga no te preocupes, porque al final el resultado es muy bueno. Vamos a ver. A ver qué tal se oye. Número 10. Baile sexy. Vean las reacciones de los chicos cuando creen que sus parejas se muestran sin ropas. Vean las reacciones de los chicos cuando creen que sus Ok, parejas se muestran sin esa sería la ropas. número 10. Creo que ya sé por qué se oye el eco. eh, porque no, creo saber, pero no estoy seguro. Pero bueno, vamos a ver otro, el 5 a ver. Número 5. Los cursis. Vean la reacción del chico de atrás cuando ve lo cursi que se comporta la pareja. Ok, sí, ya descubrí por qué se oye el eco. Porque tengo este headset, este micrófono con audífonos, y lo tengo en un volumen muy alto y cuando oigo yo en el audífono, lo alcanza a detectar el micrófono, entonces por eso se oye en dos. Ahorita van a ver, cuando ponga este número 3, voy a tapar el micrófono y ya se tiene que oír mejor. Ok, vamos a ver.
Número 3. El chico de rojo pretende terminar su relación con dos supuestas novias. Ven la reacción de los chicos de atrás. La segunda chica es muy graciosa pues dice que prefiere al papá del chico. Ok, yo creo que sí, se escuchó mejor. Y se dieron cuenta que se oye muy, muy bien, muy real. Eh, Ahora, toma más tiempo si es que no quieres usar tu propia voz, pero este text to speech, esta aplicación de text to speech es muy buena. Eh, Te recomiendo que la compres, am, pero como te digo, si no quieres comprarla, puedes usar Audacity para grabar cualquier cantidad de, de audios y no tengas que pagar. Pero yo me imagino que con la versión profesional o comprada te da más flexibilidad. Pero como ves, solamente toma un poco de tiempo, no es mucho. Yo me llevaría como unos 10, 15 minutos a lo máximo y vale la pena porque se oye muy bien. Ahora, ya que tenemos todas nuestras grabaciones y la grabación final se oye así. Gracias por ver el video y suscríbete para más Ok, videos esa fue una graciosos. simple despedida. Tú puedes ponerle cualquier cosa. Y ya tenemos nuestras grabaciones. Ahora vamos a editar nuestro video para introducir todos estos audios. Ok, ahorita vamos a hacerlo. Ok, ahora ya tenemos todas nuestras grabaciones. Sí, aquí agregué una introducción que simplemente que diga bienvenidos al canal o cualquier cosa, ¿verdad? Y una salida que solamente da las gracias. Al final vamos a ver el resultado, pero aquí tenemos las grabaciones número 10, número 9, 8, 7, 6 y como dice don Ramón así sustantivamente. Am, Ahora este segundo número es los segundos que tarda la grabación, ¿sí? 9 segundos, 10 segundos y así. Entonces vamos a necesitar saber cuántos segundos tarda nuestra grabación y ahorita vamos a ver por qué es algo bien simple lo que vamos a hacer. Ok, ahora ya tenemos todas nuestras grabaciones, ahora la vamos a introducir en el video. Venimos aquí a Screencast-O-Matic, que como les digo es mi editor favorito porque puedes grabar a pantalla, puedes agregar varias cosas y hasta ahorita es el que más sencillo se me hace porque tiene menos herramientas que te pueden confundir. Pero bueno, lo que vamos a hacer es importar nuestro video. Venimos aquí a importar y este es nuestro video. Seleccionamos, abrimos, yo ya lo abrí. Entonces es este. Ahora lo vamos a abrir y seleccionamos editar. Ok, ya que está abierto, eh, vamos a verlo aquí unos segundos. Ok, entonces aquí la introducción es un poquito larga, entonces vamos a cortarlo un poquito. Venimos aquí a herramientas, cortar y arrastramos un poquito. Solo cortarlo un poquito, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer aquí, vamos a ver si empieza. A ver, un segundo. Mi computadora está un poco lenta, así que disculpen. Aquí venimos aquí, desde el principio. Lo que vamos a hacer es introducir una pausa. ¿De cuánto? De 11 segundos, que es lo que dura nuestra introducción. Entonces aquí venimos a herramientas, insertar, pausa.
Y aquí dice los segundos. 11 segundos. Damos OK. Y aquí está nuestra pausa. Ahora venimos aquí al... No sé si alcancen a ver. Es para magnificar la timeline y así se nos hace más fácil distinguir los segundos. Ok, aquí está nuestra pausa, como ven. Y ahí mismo vamos a introducir nuestra grabación de la introducción. Venimos entonces otra vez a herramientas, sonido, música. Y vamos a importar música. Y aquí tenemos nuestra grabación, nuestra introducción y abrir. Ahora vamos a arrastrar hasta donde queremos que termine esa grabación, que son 11 segundos. Si ven ahí son 6, 7, 8, 9. Y si alcanzan a ver, si tienen buen ojo, ahí van a ver dónde termina, pero se pueden ir guiando por los números que van incrementando ahí. Y ahí está. ¿Ok? Aquí en ocasiones aparece un número 1, simplemente seleccionas que quede 0 para que no haya una como aumento y disminución de la voz. Tú sabes, el fade in, fade out. ¿Ok? Ahora podemos aquí seleccionar, darle play para ver cómo se oye. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal favorito Review Input. En este video vamos a ver 10 de las mejores bromas del 2022. Disfrútalo. Ok, se oyó bien. Entonces le damos OK. Si sientes que está muy alto el volumen, solamente te regresas, herramientas, volumen, seleccionas esa parte. Ahí me gusta, si no estoy contento con el volumen, lo hago al final, termino todo y al final disminuyo todo. Y aquí nada más seleccionas disminuirlo un poquito y ya está. Puedes hacerlo, no se oyó bien, pero de cualquier manera. Ok, entonces ya terminamos nuestra introducción. Continuamos. Bromas del 2022. Disfrútalo. Ahí empieza la primera. Nos regresamos un poquito. Y vamos a introducir una pausa. Ok, ahora va a ser la número 10. Número 10. ¿Cuántos segundos tiene? 8 segundos. Ok, entonces vamos a introducir una pausa de 8 segundos. Ok, y ahora vamos a introducir música, sonido, música. Y vamos a seleccionar la número 8, perdón, la número 10, que son 8 segundos. Se importó y ahora arrastramos hasta los 8 segundos o hasta donde alcancemos a ver dónde termina, pero mejor nos guiamos por los números. 36, nos pasamos un poquito, ahí está. Ok, está en 0, 0 y ok. Ahora continuamos. Ahorita vemos cómo se ve. Backing food out of my... Ahí empieza la otra escena. Ok, ahí vamos a introducir una pausa. Esta va a ser la escena 9, ok. Entonces la escena 9 son 9 segundos. Vamos a introducir una pausa. Pausa. De 9 segundos. Okay. Y ahí mismo vamos a introducir nuestra música.
sonido, música. Que es la número 9. Se importó. Y vamos a arrastrar 9 segundos. Ahí está. Ok. Si ven aquí, aparece un segundo de fade in y un segundo de fade out. Si quieres dejarlo, está bien. Pero a mí me gusta dejarlo en 0, pero vamos a ver cómo queda. Bueno, le damos OK y vamos a ver cómo quedaron estas dos. Ok, esta es la idea, mira. Vamos a ver hasta este número para que vean cómo va a ir quedando. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal favorito Review Input. En este video vamos a ver 10 de las mejores bromas del 2022. Disfrútalo. Número 10. Baile sexy. Vean las reacciones de los chicos cuando creen que sus parejas se muestran sin ropas. Número 9. Ya déjame comer. Este chico no deja en paz a la inocente chica. Hasta a mí me da rabia. Knocking food out of my girlfriend hand prank. Is it good? Get that shit. Ay, qué lengua. I went to bat in Italy. Good. Let me get some. Left hand. Hey! Dang, babe, let me get some. Why he Thank grab it you. like that? That was my last bite. Ah! Babe. No, habla. Babe. Stop. Ok, entonces como vieron, se hace una pausa y es donde introducimos nuestra grabación, nuestra voz, ya que no queremos que aparezca la nuestra propia. Vamos a hacer un último ejemplo y ya de ahí vamos a hacer una pausa y vamos a mostrar al final ya cuando haya terminado de agregar todos los sonidos, ¿ok? Entonces, nuevamente vamos a introducir una pausa, pero vamos a ver, esta va a ser la 8, así que son 10 segundos del video 8. Entonces vamos a introducir una pausa. ¿Cuánto dijimos? 10 segundos. Ok. Y vamos a introducir nuestro sonido, música. Sonido. Importar música. La 8. Y arrastrar. Ahí está. No soy yo tan mal, así que lo podemos dejar con el fade in, fade out. Y ok, vamos a ver cómo quedó. Número 8. La ventana embrujada. En esta broma, los hombres colocan un monitor en la ventana y la pobre mujer piensa que es una ventana de verdad y se asusta. Ok, al final no se escuchó lo que dijo. La mujer se asusta. Entonces, vámonos hacia atrás. Deshicimos
La pausa. Ok, vamos a introducir la música. Era la 8, ¿verdad? 8 es esta. Otra vez son 10 segundos. Muy bien, ahí está bien. Y le vamos a quitar el fade in, fade out. Porque si escucharon, al final no se escuchó lo que dijo la persona de que se asustaba la mujer. Damos OK. Y ahora veamos. Número 8. La ventana embrujada. En esta broma, los hombres colocan un monitor en la ventana y la pobre mujer piensa que es una ventana de verdad y se asusta. 야, 너 지금 오프닝 찍는데 거기서 뭐 하냐? 밥 먹고 하자. 뭐 하는 거야? 뭘 밥을 먹어? 나와! 더 잘하려면 밥 먹어야 돼. OK. Entonces ya entienden la idea. Y así nos vamos en cada parte. Vamos a ir poniendo una pausa al principio de cada sección. Introducimos una pausa, introducimos nuestra música dentro de esa pausa y dejamos que corra el video. Ok, entonces ahorita voy a poner una pausa y regresamos cuando ya haya terminado de agregar todas las grabaciones. Ok. En este video vamos a ver 10 de las mejores bromas de... Aquí sería la introducción, después sería pues la número 10 y así. Pues como ven, la idea es de que en cada inicio de cada sección, de cada clip, se ponga una pausa y sobre esa pausa colocar nuestra voz de, del- de la aplicación que nosotros usamos. Y eso es todo. Ahora lo único que vamos a hacer aquí con el Screencast-O-Matic es decir que ya terminamos y grabarlo. Y es todo. Ahora le vamos a colocar aquí Done. Entonces lo único que vas a hacer es darle aquí Done y grabar. Le das el nombre que sería Top 10 2022. Y el folder donde lo quieres y publicar. Y ya está, ya se empieza a grabar. Y cuando termine, pues lo voy a subir a mi canal y para que ustedes vean cuál es el resultado final. ¿Ok? Ok, entonces eso fue todo en cuanto a la descripción del método y vamos a ver solamente un pequeño resumen y unas notas importantes para finalizar este tutorial. Primero, sé que el, el tutorial pudo haber parecido muy largo o muy complicado, pero en realidad yo creo que fue por tantos detalles que se explicaron. Pero en realidad, si tú te pones a pensar, fíjate nada más, el método solo consiste en buscar y bajar videos populares, eh, cortar, tú sabes, las secciones, unir las secciones favoritas para crear tu propio video, editar un poco, agregando voz de preferencia o tu propia imagen y subir el video. Eso es todo. Ahora, si tú ya tienes experiencia con otro editor, pues debes de darte cuenta que en realidad es súper fácil. A mí se me complicó un poco porque, como comentaba en el tutorial,
las herramientas eran nuevas para mí, ya que las que yo estaba usando pues, dejaron de funcionar como antes con las nuevas updates. Entonces, eso es todo en realidad. Sobre el método, buscar videos, cortar, tomar tus preferidas secciones, unir tu video, editar y subir. Ese es el método. Particularmente este método es dirigido para las personas que no quieren aparecer en pantalla, usar su voz, o las personas que quieren hacer este tipo de videos de top 10 o cualquier tipo de recopilación. ¿Ok? Otra cosa es sobre el uso de los videos. Como habíamos comentado en el tutorial, tú puedes usar cualquier video siempre y cuando esté dentro de 13 segundos. Ok, yo sé que en los videos de ejemplo que vimos, yo usé clips de más de 13 segundos, pero eso solamente era el ejemplo que hice solamente era para mostrarte el método que es de cortar y pegar. Ah, pero si, por ejemplo, usas Creative Commons, que es uno de los videos que usé, si te fijas aquí, esta es una descripción de un video etiquetado como Creative Commons y al final de la descripción dice que tiene una licencia de atribución Creative Commons que dice reuso permitido. Entonces, el mismo creador del video está dando luz verde para que tú puedas usar ese video. Ahora, ya sea que uses videos con 13 segundos o Creative Commons o cualquier tipo de videos, en lo posible da crédito en la descripción, no te cuesta nada, es rápido, solamente haz mención de dónde tomaste el video, puedes poner un link hacia el video original, eso es solamente para pues dar crédito a la persona que creó el video, ¿verdad? Es solamente una cuestión de buena educación, pienso yo. Y por último, trata de agregar elementos humanos, que la voz o imagen. Entonces, procura aparecer en pantalla, usa tu voz por lo menos, o contrata a alguien para que haga tus voiceovers. Y si no, pues usa algún text to speech, que las voces sean realísticas, como el que apareció en el tutorial, el lobo, es muy bueno. Si ves, las voces son de personas reales y no es de computadora, entonces es muy conveniente usar ese tipo de aplicaciones. De hecho, hasta ahora es una de las mejores que yo he visto porque son voces de personas reales, diferentes tonos, como viste, colombiano, argentino, y pues tú puedes escoger la que más te guste. Y pues una recomendación que siempre voy a estar haciendo es de que yo sé que hablar o aparecer en pantalla es muy como, ¿cómo se le llama? Awkward, como te puede dar miedo, ¿verdad? Pero me pongo como ejemplo de que, como ves, pues tengo muchos errores, hago muchas pausas, hago muchos sonidos y pero empecé de cualquier lugar. Cualquier persona puede empezar. Hay un lugar en donde vas a empezar. Entonces, entre más pronto empieces a hacerte la idea de aparecer en pantalla y de hablar, más fácil se te va a hacer con el tiempo. De hecho, yo empecé con un canal hace aproximadamente un año haciendo reseñas de productos que compraba yo en Amazon y de otros productos para hacer dinero en versión en inglés. Y siempre, casi en todos los videos, yo ofrecía disculpas de que mi inglés era muy malo y que cometía muchos errores. Pero mis suscriptores, ellos mismos me decían, no te preocupes, se entiende tu inglés y lo importante es de que la información que tú estás am, brindando a las personas les ayuda bastante. Entonces, mientras tu contenido sea
eh, le ayuda a las personas, ya sea a divertirse o a comprar cierto producto o cualquier cosa, eh, eh, mientras le ayude a las personas, que sea de buena calidad en cuanto a ayudar a las personas, no es muy importante en la forma que tú des la información, pues poco a poco con el tiempo vas a aprender a brindar la información en forma más clara, más rápida y más interesante. Entonces eso es todo por este video. Si te gustó el contenido, dale like al video y suscríbete si no lo has hecho. Y sigue atento porque voy a seguir subiendo más videos con otros métodos que te van a poder ayudar. Y pues cada persona va a escoger el método que más se aplique a su situación particular. Ok, entonces gracias y nos vemos a la próxima.